Hola estudiantes, continuamos con los videos relacionados con el tema de controles de formularios en Excel. En esta ocasión vamos a ver la acción de modificar en la base de datos. ¿Cuándo nosotros utilizamos esta acción? Esta acción la utilizamos cuando hemos detectado que en el momento de ingresar un registro en nuestra base de datos hemos cometido un error. Entonces es necesario cambiar, modificar algunos de los valores que nosotros introdujimos. Entonces, para nosotros modificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso, nosotros debemos mostrar una lista con los ID tal cuales, la misma cantidad de ID que aparecen en nuestra base de datos. Aquí tenemos, ven que el último ID es el 96 y el primero es el 53. Por tanto, eh, nuestra lista desplegable debe mostrar únicamente esos ID. Me debe dar la posibilidad de que si yo elimino en algún momento un ID, me muestre únicamente los ID eliminando el ID que no está en esa lista. ¿Y cuál es la idea? Que una vez que yo seleccione un ID aquí, me muestre los valores asociados a ese ID. Es decir, que si yo selecciono el 96, me debe mostrar, en este caso, tenemos aquí la posición que representa en la base de datos, tenemos la fruta que está asociado a ese ID y la cantidad. Vemos, por ejemplo, que está en la fila 45, pero como está mostrando el índice en la tabla, es el 45 menos 1, por tanto es la posición 44 dentro de esa tabla que representa el ID 96, la fruta es mango y la cantidad es 920. Y es lo que nos está mostrando. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar alguno de estos valores, debemos seleccionar el valor que queremos modificar y apretar el botón de modificar. Entonces, tenemos como primer paso este ID que debemos mostrar aquí. El segundo paso es mostrar los valores en esta tabla. Vamos a ver que hay pequeñas diferencias en cuanto al insertar, porque ahora debemos programar más las acciones. Y como último, modificar. Entonces vamos a ir paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer, rellenar la lista con los valores que tenemos en la base de datos. Vamos a nuestro Visual Basic y vamos a crear la primera acción. En este caso, podemos decirle una subrutina que es llenar lista desplegable. Por ejemplo, ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a copiar el código y luego lo explicamos así en aras de ganar en tiempo. Lo primero, vamos a crear una variable fila en la cual vamos a obtener la fila a la que estamos haciendo referencia, como siempre, integer, y esta fila la vamos a inicializar ¿en dónde? En la posición 2. Recuerden que tenemos el enunciado de la tabla. Entonces, otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros queremos que cuando cambiemos de hoja, se nos borre eh, la lista de códigos que nosotros estamos mostrando. ¿Por qué nosotros queremos que se nos borre? Porque de esa forma nosotros estamos actualizando esa tabla. Estamos actualizando esa lista desplegable. Es una forma de nosotros actualizar y decir que se ha insertado, pues en caso de que se haya insertado o se haya eliminado algún registro en la base de datos, el cambio de hoja nos va a permitir a nosotros entonces que actualice, borre los valores nuevos, los valores que existían anteriormente y me cree los nuevos para que no me los duplique. Entonces, eso nosotros lo hacemos con la siguiente línea de código. Como estamos trabajando en la hoja 2, que es la de los formularios, utilizamos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para llamar a un control de formulario, vamos a utilizar la propiedad shape. Y dentro de la propiedad, nosotros le vamos a pasar el nombre del control de formulario. ¿Cómo hacemos esto? Pues el control de formulario, cuando nosotros lo agregamos, aquí aparece un nombre. Por ejemplo, si nosotros agregamos un nuevo control de formulario, fíjense que él le va a colocar un nombre por defecto, lista desplegable 50. Pero quizás yo voy a tener muchas listas y me voy a equivocar. Y yo le puedo definir un nombre. En este caso yo le definí lista ID de modificar. Ustedes pueden cambiar el nombre aquí en esta opción aquí. Ustedes le pueden cambiar el nombre al que ustedes quieran. Y entonces utilizamos shape que nos está dando la forma a ese control que nosotros queremos utilizar y le pasamos el nombre del control.
Y ahora aquí vamos a utilizar una clase que se llama Control Format, que nos va a definir, va a tener determinadas propiedades con las cuales nosotros vamos a trabajar con estos controles de formulario. Vamos a ver que en este caso estamos utilizando Remove All Item, que lo que nos va a permitir, como les dije, es eliminar todos los valores que yo tengo en ese control de formulario para yo agregar los nuevos, porque si no los elimino, al agregar los nuevos me los va a duplicar. Entonces, hecho esto, algo que podemos hacer también es, digamos que limpiar todas las celdas que nosotros teníamos como valores. Esto es ya, digamos que siendo un poco más específicos y logrando un mejor desarrollo, pero no es un código que sea obligatorio definir. Y además, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear un ciclo. Básicamente lo que vamos a hacer es crear un ciclo que nos recorra cada uno de estos valores y nos agregue esos identificadores en la lista. Es lo que estamos haciendo, como nosotros ya conocemos que necesitamos un ciclo para ir recorriendo cada una de las filas. En este caso, lo que vamos a hacer, en lugar quizás de sumar o de hacer otra de las cosas que antes hacíamos, lo que estamos haciendo es ese identificador agregándolo a la lista del control. Y para eso vamos a utilizar el siguiente ciclo. Como vemos, un while que nos va a recorrer en la hoja 1, que es la que tiene la base de datos, nos va a recorrer desde la fila que hemos definido, la columna 1, porque es donde están los identificadores, y qué es lo que nos va a hacer, entonces, irnos agregando en la hoja 2, que es donde están los formularios, en el formulario, en el control de formulario con el cual yo estoy trabajando, que lo llamamos utilizando shape, lista ID modificar, que es el nombre que tiene, y como les había comentado, la clase control format. En este caso, entonces vamos a utilizar la propiedad add item. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a adicionar los valores que se encuentren en la hoja 1, que me vaya recorriendo, la hoja 1 que es la que tiene mi base de datos, en la celda y en la fila que yo le estoy definiendo. En la celda, fila, que es el valor que tiene fila, coma, columna 1. Los valores que me va a ir leyendo, entonces me los va a ir agregando en el control de formulario. Esto que está aquí lo va a estar agregando en este control de formulario que está aquí. Y como siempre les digo, para nosotros, que lo que nos permite a nosotros ir a la siguiente fila es cuando nosotros aumentamos el valor de esa fila. Y para eso estamos aquí. Fila es igual a fila más 1. Y de esta forma entonces hemos llenado la lista. Pero nosotros, esa lista, lo que nosotros queremos es que se nos llene automáticamente. Entonces, para eso existen en Visual Basic algo que se llama eventos. Esos eventos son varios que nosotros vamos a trabajar en esta ocasión. Es un evento que nos va a permitir que siempre que se active la hoja, es decir, que cuando yo cambie de hoja, cuando se active esa hoja, entonces se va a actualizar ese control de formulario. ¿Qué significa que se actualice? Que llame a esa subrutina, que llame a la subrutina que yo acabo de crear. ¿Dónde es eso? Nosotros nos vamos a la hoja en la cual se encuentran los controles de formulario, esta que tenemos aquí, vamos directamente al objeto, hacemos doble clic sobre esa hoja, la que tenía marcada, esto que acabamos de hacer, lo creamos en el módulo, y aquí en la hoja 2 de formulario, lo que hacemos es ir a la opción, seleccionamos aquí Worksheet, aquí nos va a marcar por defecto un evento, pero el que nosotros estamos buscando en este caso es el evento Activate. Borramos, que no lo necesitamos, y aquí dentro vamos a llamar a la subrutina que acabamos de hacer, que se llamaba llenar lista desplegable. Y de esta forma, ¿qué significa? Que siempre que se active mi hoja, entonces va a llamar a la subrutina y por tanto se va a actualizar la lista. Veamos. Anteriormente estaba un ID seleccionado, pero no hacía nada si yo cambiaba. Vamos a ver cuando yo cambie cómo se pone en 0. Regresamos y todo se puso en 0 porque yo dije además que todos estos valores se pusieran en 0 y aquí entonces lo que hizo fue eliminar los valores que yo tenía para volverlos a cargar, volverlos a adicionar.
Y vemos aquí cómo se muestran los valores. Por ejemplo, si yo agrego un nuevo registro en la base de datos, vamos a poner, por ejemplo, el 97, venimos a formulario y vemos cómo se muestra el número 97. En este caso no hace nada porque dio un error porque todavía no tenemos la acción de seleccionar ese valor. Es esta segunda acción que dice mostrar los valores según el ID seleccionado. Ese es el primer paso. Ahora vamos al segundo paso. Vemos que aquí nos está mostrando la posición que representa en la base de datos, pero no nos está mostrando ningún otro valor. Para mostrarnos, para que nos muestre esos valores, tenemos que crear otra subrutina, y esa otra subrutina es la subrutina que nos va a permitir que cuando yo seleccione un valor, me muestre todos los valores, tanto en este control de formulario, en estos dos controles de formulario, como en esta tabla. ¿Qué es lo que me debe hacer? Recuerden que los controles de formulario o los asociamos, están asociados a una tabla, estos que son de lista desplegable, pero el valor que va a tomar, si yo no lo selecciono directamente aquí, es el valor que está asociado a una celda. Por tanto, en este caso, ¿cuál es la idea? Que cuando yo seleccione un valor aquí, cuando yo seleccione un valor, me muestre aquí la fruta. Pero para que esa fruta se vea reflejada en este control de formulario, yo necesito poner el ID que representa esa fruta. Entonces eso vamos a tener que programarlo. Es decir, que dado el nombre, me dé el ID. Y como el ID está asociado, es decir, como esta celda L12 está asociada a control de formulario, entonces me va a mostrar en el control de formulario la fruta. Es algo como, nosotros debemos hacer algo como, de aquí venimos hacia aquí, nos muestra el valor aquí y con este valor entonces nosotros lo reflejamos aquí. Y luego, en el momento que yo seleccione aquí, entonces digamos que es el proceso inverso. Vendría, cuando yo seleccione aquí, me cambiaría este valor y de aquí me cambiaría el valor de aquí. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este caso no lo podemos hacer como lo hacíamos anteriormente, que utilizábamos las funciones índice o las funciones coincidir en función de eso. Ahora podríamos utilizarla, pero desde la programación. En este caso, vamos a ver cómo es que nosotros los hacemos, pero desde la programación, porque si lo hacemos directamente aquí en la celda, cuando se actualice la página, cuando yo cambie de una hoja a la otra, me va a borrar esa función que yo creé directamente en la celda. Entonces nos vamos a mostrar directamente en el Visual Basic cómo hacemos este segundo paso. Para hacer ese segundo paso, entonces vamos a crear la función, por ejemplo, seleccionar valor. Es una posible solución, no es que sea la única, porque en aras de utilizar los condicionales, pero se podrían utilizar desde la programación las funciones como habíamos visto. Recuerden que en ocasiones, si no saben cómo utilizar o cómo llamar a una función directamente, una función de Visual Basic, una función de Excel, disculpen, de las que habíamos utilizado, si no saben programarla directamente, siempre está la opción de grabar una macro. Entonces aquí hemos creado la subrutina que nos va a permitir seleccionar un valor. Como siempre, creamos la variable fila, que es donde vamos a guardar la posición en la que se encuentra ese ID que estamos identificando. Vamos a ver más adelante cómo toma valor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la celda K12 vamos a obtener el valor que está seleccionando ese control de formulario. Ya no lo vamos a hacer directamente como lo hacíamos, digamos que visual, sino que lo vamos a hacer a nivel de programación. Nuevamente utilizamos shape, pasamos el nombre del control de formulario, utilizamos control format y el valor. Utilizamos la clase control format y utilizamos como propiedad value. De esta forma obtenemos esa posición que ocupa en nuestra tabla. Entonces, para ver la fila real que representa, le sumamos 1 porque recuerden que nos muestra esa posición en la tabla, pero no las filas reales. ¿Cómo obtenemos la cantidad? Pues lo que vamos a hacer es, si ya tenemos la fila, entonces es obtener el valor que se encuentra en la columna 3. Y la fruta,
De igual forma, aquí los estoy mostrando otra forma diferente al ser para obtenerlo, pero se puede hacer indistintamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? También obtener el valor que se encuentra en la columna B o columna 2 de la fruta. Ahora, este if que está aquí, ¿por qué? Porque una vez que nosotros tenemos el nombre de la fruta, necesitamos el número, porque con ese número es que entonces se nos va a actualizar el control de formulario como les mostré anteriormente. Y esto es como lo que ya habíamos visto. Si el valor es mango, entonces escribe 1 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Ahora, esa subrutina debemos asociarla a este control de formulario. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros podemos asociar subrutina a cualquier control de formulario. En este caso lo hacemos tal cual se lo hacíamos al botón y decimos asignar macro y le vamos a asignar la macro que dice seleccionar valor. Guardamos y ahora probamos y ya debe funcionar. Si seleccionamos un valor, nos va a mostrar los valores. Fíjense que nos muestra, nos cambia el valor aquí y nos cambia el valor aquí. Eso fue gracias a la programación. Ahora lo que nos faltaría es, digamos que, hacer esa misma subrutina, pero para cuando seleccionemos aquí. Porque si se fijan, si yo selecciono, vamos a quitar. Si yo selecciono una macro, si yo selecciono una fruta, no pasa nada. Solo me cambia este valor porque es el que está asociado, pero no me cambia el nombre de la fruta. ¿Por qué? Porque ahora directamente no he creado ninguna función y si la creo, se me borraría en el momento que se me actualice. Entonces, básicamente, debemos escribir otra función muy parecida a esta, en la cual lo que vamos a hacer es en el orden inverso. Si seleccionamos según el número de la fruta, escribe entonces en la otra celda el nombre. Es un if diferente a este. Ahora probamos, guardamos, siempre debemos guardar antes, y probamos, asociamos este control a la macro. Vamos a seleccionar, nos faltó aquí el sub para que no lo reconozca, guardamos, ahora nos muestra, vamos a asignar macro, seleccionar fruta, aceptamos, guardamos y ahora vamos a probar, vamos a mostrar el valor real, tenemos mango y si por casualidad el mango era el que estaba con error, cambiamos a plátano y entonces ya nos muestra, nos cambia el plátano y el mango y estos valores, bueno, lo podemos cambiar. Ese sería el segundo paso, implica esas dos subrutinas. Ahora nos faltaría entonces la acción de modificar. ¿Y qué significa modificar? Que estos valores que yo tengo en esta fila cambien. Yo ni los voy a borrar ni voy a crear uno solo, sino es tomar la fila y reescribir ese valor. Nunca reescribimos los códigos, siempre reescribimos los otros valores del registro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esa subrutina? Pues reescribir el valor que tenemos, es casi como un insertar sin insertar, sino lo que vamos a hacer es reescribir en la fila que hemos seleccionado. Para eso, creamos nuevamente nuestra variable, aquí, terminamos, para que no nos dé error, creamos nuestra variable fila para saber a cuál se refiere y ¿qué es lo que vamos a hacer? Preguntar si el valor de K12, ¿quién es K12? Pues el código, es el valor que nosotros vamos a tener de nuestro código. Si ese valor es distinto de vacío, porque si esa celda tiene un valor, el resto va a tener valores porque así lo programamos. Entonces solo podemos verificar ese valor. Si es distinto de 0, la fila nos va a obtener ese número más, lo va a sumar más 1 para obtener la fila real. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues el valor que yo tengo en K12, recuerden que lo que yo escribo a la derecha, se va a escribir en la celda que yo escriba del lado izquierdo. Entonces el valor que yo lea de K12 lo va a modificar en la posición que corresponde en la base de datos. Y el valor que yo lea de K15 lo va a modificar en ese valor. Y como siempre utilizamos el if para que nos diga si la factura fue modificada satisfactoriamente o si debe realizar algo porque quedó algún valor vacío. Ahora guardamos,
probamos, verificamos que ya esté asignada la macro, asignamos la macro que dice modificar y probamos los valores. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 96, dice mango, queremos cambiarle, tiene 920, vamos a cambiárselo a un valor más bajo, vamos a cambiarlo por chirimoya y damos modificar. Nos dice que modificó, verifiquemos, efectivamente nos cambió a chirimoya y nos cambió a 730. Y de esta forma hemos modificado un registro en nuestra base de datos. Nos vemos en el próximo video. Chao.